Seguimos bajo el mando de Estados Unidos en lo que respecta a China. Un ejemplo de ello es que a finales de marzo, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el rearme de Europa, con artículos dedicados a China. Dijeron que China está poniendo en peligro la situación de seguridad de Europa. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Uroš Lipušček, un colega esloveno y profesor en la Universidad Mediterránea. Fue director de la Universidad AAB, corresponsal y editor de la EVER-TV de Eslovenia y también trabajó como consultor para la misión de la OSCE en Kosovo. El Dr. Lipušček ha trabajado en todo el mundo y está íntimamente conectado con el sur global. Así que hoy queremos hablar sobre el auge de los BRICS y el nuevo orden multipolar. Dr. Lipušček, bienvenido. Bienvenido. Gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar. Recientemente has estado en China y hablaremos de ello en un momento. Pero como sabes, hoy estamos grabando este vídeo el viernes 13 de junio y acabamos de enterarnos del horrible ataque de Israel contra Irán, atacando Teherán, atacando complejos residenciales privados y también la instalación nuclear en Natanz. Creo que tenemos que empezar por esto, porque además tienes experiencia trabajando con Irán. Podría ser una guerra mucho mayor, el comienzo de una guerra mucho más grande en Oriente Medio. Pero esa noticia no me sorprendió, porque creo que Netanyahu estaba intentando evitar que el presidente de Estados Unidos, Trump, llegara a un acuerdo con Irán sobre este problema. Ayer, Trump dijo que son buenos socios y que harán un buen acuerdo. Creo que Israel está intentando impedir esto a toda costa. Nos estamos arriesgando a una guerra grave porque Rusia tiene un acuerdo de seguridad con Irán. ¿Cuál será su reacción? No lo sabemos. Luego hay un tercer socio, que es China. China importa alrededor de 1/3 de su petróleo de Irán y podría ser muy difícil para ellos quedarse sin ese petróleo. Y por otro lado está Estados Unidos, apoyando a Israel. Y creo que el objetivo de Netanyahu es involucrar a Estados Unidos en esa batalla. Podría ser una crisis grave que implique a todas las grandes potencias mundiales. ¿Cree que los europeos reaccionarán ante este acto de guerra? Esto es un acto de guerra, es un acto de agresión de Israel contra Irán. ¿Cree que los europeos reaccionarán de la misma manera que lo hicieron cuando Rusia invadió Ucrania e impondrán algún tipo de sanción a Israel? Espero que no, pero creo que Gran Bretaña apoyará a Estados Unidos. Decidan lo que decidan en Washington. Pero los demás estados europeos creo que dudarán en unirse. ¿Sabes por qué? Me anima el hecho de que todas las potencias europeas apoyaron la resolución en el Consejo de Seguridad hace una semana, que pedía a Israel que detuviera su intervención y permitiera la ayuda humanitaria. Como esto fue vetado por Estados Unidos, la Asamblea General adoptó entonces una resolución. Solo un país de Europa, Hungría, se opuso. Creo que la presión de la opinión pública sobre los gobiernos también está aumentando en Europa. Creo que ya no pueden apoyar a Israel. Creo que esta es una situación cambiante. Mi interpretación es que Israel está intentando activamente provocar una contrarreacción de Irán y quiere invitar, por supuesto, ataques militares contra sí mismo para recuperar el control del relato, también en Europa. ¿Crees tú también que la desesperación de Israel es parte de lo que causó este ataque? Sí, creo que con este ataque están intentando provocar a Irán, porque Irán tiene, no sé, 1,000 o 2,000 misiles. Podrían literalmente destruir Tel Aviv o algo así.
Esto podría ser una razón por la que Israel intentará recuperar la solidaridad de los países europeos y también de Estados Unidos, porque en el ámbito europeo el ánimo público está cambiando. Ahora, por primera vez, los gobiernos europeos dudan en apoyar la agresión de Israel. Además, nuestro país, un país pequeño, Eslovenia, que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, fue animado a ser coordinador de la última resolución. Incluso los países europeos más pequeños están empezando a ser más firmes contra esas cosas horribles que está haciendo Israel, especialmente en Gaza y el genocidio. También has estado trabajando en Kosovo y con muchos países del sur global. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo, por ejemplo, incluso lugares como Serbia, de la antigua Yugoslavia, están observando lo que ocurre en Gaza y también en la guerra entre Rusia y Ucrania? Las antiguas repúblicas yugoslavas, en el contexto europeo, se encuentran en una especie de espacio intermedio, con diferentes interpretaciones de lo que está sucediendo, como vemos con Serbia siendo firmemente neutral, pero Croacia y Eslovenia teniendo políticas diferentes. ¿Podrías darnos perspectiva al respecto? Slovenia having different policies. Can you give us a little bit of insights there? Sí, creo que están divididos. Por un lado, Eslovenia y Croacia son proeuropeas. Están haciendo lo que tienen que hacer y lo que se les dice en Bruselas. Esa es, lamentablemente, la situación. Pero por otro lado, está Serbia, que es un caso especial. El presidente Vučić intenta sentarse en dos sillas, ser prorruso y proeuropeo al mismo tiempo. Le gustaría que Serbia fuera admitida en la Unión Europea. Por eso asistió al 81º aniversario de la Segunda Guerra Mundial en Moscú. Pero ayer realizó una visita a Kiev. Estuvo en Ucrania. Y por otro lado, también está vendiendo armas y municiones a Ucrania. Y también exporta armas a Israel. Ya sabes, es una situación diferente en los Balcanes. Pero creo que en lo que respecta a la actual agresión de Israel, todos los países balcánicos estarán en contra. Mucho depende de la reacción de la Unión Europea, pero creo que el ánimo del público está cambiando. Creo que Israel ya no puede obtener ningún tipo de apoyo. Aquí, incluso en Alemania, el ambiente está cambiando, lo cual es muy importante, porque Alemania es el país más importante, especialmente con el nuevo canciller. Él se vio obligado por los partidos de la oposición a reaccionar contra la agresión. Lo que deberíamos observar es cuál será la reacción ante esto de la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ella es la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Quizás era la política más pro-israelí de Europa. Y no sé cómo reaccionará ahora, pero no creo que pueda tener ningún tipo de influencia sobre la opinión pública en Europa y también en Alemania. Lo que me sorprendió hoy, en lo que respecta a los ataques contra Irán, es que Estados Unidos, el señor Rubio, el secretario de Asuntos Exteriores, dijo en realidad que Estados Unidos no tuvo nada que ver con estos ataques. Dijo que advirtió a Israel que no atacara a las fuerzas estadounidenses ni a los intereses de Estados Unidos. De hecho, no dijo que Irán no debía atacar a Israel. No lo dijo. Dijo, no ataquéis a Estados Unidos. ¿Es esto también un cambio en la forma en que Estados Unidos está señalando su apoyo en este momento? ¿O es simplemente humo y espejos por ahora? Es un pequeño cambio, pero mi impresión es que si el presidente Trump, en su última conversación telefónica con Netanyahu, hubiera insistido en que Israel no atacara, Israel no habría atacado. Porque ya sabes, el presidente Trump tiene todas las armas y cartas en su mano. Si dejara de suministrar armas a Israel, Israel no podría hacer nada, ya sabes. Por lo tanto, creo que los estadounidenses están jugando en ambos bandos. Y lamentablemente, están bajo una fuerte influencia del lobby israelí. Y creo que esa es la razón por la que están allí. ¿Y sabes qué más es importante? No dijeron que defenderían a Israel. No, no lo dijeron. Esto podría ser una presión sobre Netanyahu para que no continúe con la guerra,
porque él dijo que este es solo el primer ataque y que habrá varios ataques. Y tal vez esto podría ser una presión sobre Netanyahu para que no continúe con estos ataques. To Netanyahu not to go on with these attacks. Yes, and it might also be a way for the United States not Sí, having to y también podría ser una forma para que Estados Unidos evite tener que recurrir inmediatamente al poder militar contra Irán en caso de que Irán decida tomar represalias, dependiendo de cómo lo haga. Pero también sabemos que Rusia desempeña un papel importante en esto. Rusia, hace apenas un par de días, declaró oficialmente y acordó que intentará ayudar a Estados Unidos a mediar algún tipo de acuerdo nuclear con Irán. Y ya has mencionado que Irán y Rusia, por supuesto, tienen acuerdos de seguridad. ¿Cómo crees que la guerra entre Ucrania y Rusia y el hecho de que Estados Unidos también quiera ponerle fin influirán en la actual conflagración en Oriente Medio? into the conflagration in the Middle East now? I think that this war, what has happened now, Creo que esta guerra, lo que ha ocurrido ahora en Oriente Medio o en Irán, no es de interés para la administración Trump ni para Estados Unidos. Primero, tiene muchos problemas internos. Y segundo, podría convertirse en una guerra mucho más amplia. Y esto tampoco le conviene. ¿Por qué? Sabes, esto también es un problema porque Irán ha dicho que si es atacado por Israel, destruirán los campos petrolíferos de varios países vecinos, incluida Arabia Saudí. Si esto ocurre, entonces podría ser el comienzo de una recesión o incluso, no sé, una depresión de la economía mundial. Estados Unidos no está ahora en una situación en la que pueda permitirse no reaccionar. not to react. I think that the United States will try to force Israel. Creo que Estados Unidos intentará obligar a Israel a no continuar, porque podría ser una crisis demasiado grave, no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Además, podría complicar la situación con las otras grandes potencias, porque ahora los estadounidenses intentarán lograr algún tipo de conciliación con los chinos. Esto también tendrá un efecto en la guerra de Ucrania. No lo sabemos. Estoy seguro de que, en mi opinión, los rusos no reaccionarán o no enviarán al ejército para ayudar a los iraníes. Eso espero. Si esto ocurre, los estadounidenses se verán obligados a intervenir, y eso podría ser una guerra entre Estados Unidos y Rusia, y una guerra mundial. United States and Russia and the World War. I also don't think that it will go to Tampoco creo que llegue a ese nivel, pero ciertamente se están transfiriendo equipos militares rusos. Ya se han transferido y se seguirán transfiriendo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿la crisis se mantendrá contenida como está o se convertirá en una guerra total que incluya o no a personal de Estados Unidos? Pero quizá cambiemos un poco hacia una discusión sobre China, porque recientemente visitaste China y estuviste allí durante varias, no solo semanas, sino meses, porque estuviste enseñando allí. Y me dijiste que lo que experimentaste te hace sentir bastante esperanzado. ¿Podrías contarte un poco sobre eso? It makes you actually quite hopeful. Could you tell us a little bit about that? You know, I was correspondent from China. Sabes, fui corresponsal en China durante casi 9 años, y me fui de China en uno de los últimos aviones antes de que comenzara la epidemia de COVID. Me fui de vacaciones durante 3 semanas y acabé quedándome aquí 5 años. Después de 5 años, volví a China. Debo decirte que es un país completamente cambiado. Tienen una voluntad, el país se está desarrollando tan rápido. Se está convirtiendo en una potencia tecnológica de primer nivel, mucho más desarrollada, en algunos casos que incluso los estados europeos. Visité, por ejemplo, una feria en Ningbo que estaba dedicada a los países de Europa Central y del Este. Pensaba en qué pueden exportar los países europeos a China. Nada. ¿Sabes lo que exportan? Vino, comida, queso y ese tipo de cosas. Wine, food, cheese, and that kind of stuff, you know, because China is becoming first-rate technological power. Debido a que China se está convirtiendo en una potencia tecnológica de primer nivel, creo que la única solución para los países europeos es este tipo de situación de beneficio mutuo, como dice el presidente Xi Jinping, en cuanto al comercio. Deberíamos empezar a cooperar con China al máximo. Primero, y en segundo lugar, ya sabes, los chinos ahora están en un estado de ánimo muy optimista. Y esto es una señal de que cualquier país que está en ascenso
es muy optimista. Pero si un país está en declive, entonces se vuelve muy agresivo. Ese es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos de América, porque viví muchos años en Estados Unidos y ahora llevo un tiempo viviendo en China. Puedo comparar esto. China está en un ciclo completamente optimista y Estados Unidos está en un ciclo completamente pesimista. And United States in a full pessimistic swing. This is the best, my impression. Esta es mi impresión de lo que viví en China. Además, los chinos no interfieren en los asuntos exteriores de otros países. Esto es muy importante. El objetivo de China es tener buenas relaciones con todos, comerciar, hacer amigos y construir infraestructuras en todo el mundo. Estados Unidos, en cambio, exporta armas, crisis y ejércitos, mientras que China está llevando a cabo la iniciativa de la Franja y la Ruta, trenes e infraestructuras. Esta es la gran diferencia. Lo que también me impresionó fue que por primera vez China superó a Estados Unidos en una encuesta de opinión pública realizada en Europa en cuanto a poder blando y riqueza general. Fue la primera vez. Eso significa que la gente está viendo a China de una manera más positiva que Estados Unidos. China in more positive way than United States. This is indeed like a huge change. Esto es, sin duda, un cambio enorme, pero creo que las imágenes que llegan de China, también en las redes sociales, muestran que los chinos tienen una vida muy buena. Y China es absolutamente un socio fiable en las relaciones internacionales, mucho más que Estados Unidos, que impone todos estos aranceles tanto a enemigos como a amigos. Y está actuando de manera errática, no solo desde la administración Trump, sino también bajo Biden y administraciones anteriores. Realmente, no se puede contar con Estados Unidos, ¿verdad? Un día hacen un acuerdo, al siguiente lo rompen. Y eso no ocurre solo desde Donald Trump, ya era así antes. Y China, en este sentido, ahora parece mucho menos autoritaria, ¿no?, en las relaciones internacionales. La pregunta para mí es, si los europeos, que todavía siguen a Estados Unidos en gran parte de la retórica anti-China, también cambiarán a nivel político. Whether that will change also on the political level. I hope so, because Eso espero, porque todavía estamos bajo el mando de Estados Unidos en lo que respecta a China. Un ejemplo es que a finales de marzo el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el rearme de Europa, con artículos dedicados a China. Dijeron que China está poniendo en peligro la situación de seguridad de Europa, que China está en contra del orden internacional vigente basado en reglas, y así sucesivamente, y que China, junto con Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte e Irán, está entre los países más peligrosos que amenazan la paz mundial, y así sucesivamente. Los chinos quedaron muy insatisfechos con esta resolución. Esta es una parte de la historia. And this is one part of the story. Second is that now even European Commission. La segunda es que ahora incluso la Comisión Europea, que no estaba muy a favor de mantener buenas relaciones con China porque estaban bajo la dominación estadounidense, está empezando a cambiar la situación. A mediados de junio, la delegación de más alto nivel de la Unión Europea irá a Pekín para iniciar conversaciones sobre cooperación, porque creo que la única manera de que Europa siga desarrollando nuestro modo de vida y nuestro nivel de vida es empezar a cooperar con China. Un problema es, sí, tengo que admitirlo, ¿qué podríamos exportar como Europa a China? Porque no invertimos lo suficiente. Los chinos ahora están dedicados al desarrollo, la investigación y la educación, entre un 5% y un 10%, ya sabes, dependiendo de la región. Between 5 and 10%, depend on the region. But Europe 3%, that's a big difference. Pero Europa está al 3%, ya sabes, eso es una gran diferencia. Por lo tanto, ya no podemos ponernos al día. Y creo que será un gran shock en Europa, un shock civilizacional, cuando nos demos cuenta de que ahora los chinos están comprando nuestras empresas en quiebra en Europa y comenzando la producción con su propia tecnología, que ya no es europea. Antes, protegíamos nuestra tecnología en China para que no fuera robada. Ahora, la situación se invertirá. Los chinos están empezando a tener su propia tecnología aquí en Europa. Podría ser una situación completamente diferente. Eso creo es un shock civilizacional para nosotros. That I think is civilizational shock for us.
Yeah, but this is where it has to go because like Sí, China is now pero es aquí donde tiene que ir, porque China es ahora una de las naciones más desarrolladas del mundo en lo que respecta a alta tecnología. Realmente, los únicos que en ciertos sectores pueden igualarlos o superarlos son los Estados Unidos. Y por supuesto, hay ciertos sectores en los que otros tienen ventajas competitivas. Por ejemplo, cuando miramos la producción de microchips, la tecnología para los chips de gama más alta sigue estando celosamente guardada por los japoneses y los holandeses, las máquinas de litografía. Pero en general, en la escala en la que una civilización puede producir coches, aviones, trenes, acero, hierro y demás, China lo tiene todo. Y ahora China también ha demostrado que realmente tiene a los europeos y a los estadounidenses donde más les duele, con estas tierras raras. Creo que esto fue una sorpresa, especialmente para Estados Unidos, al descubrir que su tecnología y su equipamiento militar son tan vulnerables a un monopolio que tiene China. To a monopoly that China has. Yes, and I think that we Sí, y sabes, creo que tenemos que centrarnos no solo en China, sino también en la India y en los demás países BRICS, porque China es la más importante. Creo que el futuro de Europa no es concentrarse únicamente en exportar a Estados Unidos y depender de Estados Unidos todo el tiempo, sino ampliar esto y formar parte de una escala mayor, de una visión más amplia. Y eso es BRICS. Creo que BRICS es el futuro del mundo, y tenemos que unirnos a ello. Esto es en último momento, la última oportunidad para que Europa cambie su mentalidad. moment that Europe should change its own mind. But unfortunately, I am not very optimistic. Pero lamentablemente, no soy muy optimista al respecto, porque nuestros líderes en Europa solo piensan en el armamento, en las armas, en cómo derrotar militarmente a Rusia, y así sucesivamente. Y esto no es una buena señal. Creo que en Europa necesitamos un nuevo tipo de líder, líderes que tengan la visión que, por ejemplo, tuvieron Brandt y Kohl. Ahora tenemos justo lo contrario. Son simplemente personas dedicadas al militarismo. Y creo que si esto continúa, ensabramos que no habrá guerra en Europa. Restaurant de Grey no debería things europeuter. Sufrir peace in Bezenul. Not civilization, but of the permanent position in the world. But do you think that this war ¿Pero crees que este impulso bélico puede continuar? Quiero decir, eso también me preocupa mucho. Pero estamos viendo que la Unión Europea tiene fracturas, ¿verdad? Hungría no está de acuerdo con la forma en que la UE quiere abordar a Rusia, aunque sigan aprobando los paquetes de sanciones. También tenemos a Eslovaquia, que tiene una percepción diferente sobre lo que debería hacerse. Y estamos viendo fracturas también en otros estados europeos. Ahora vemos fracturas también en lo que respecta a Israel y Gaza, ¿verdad? Con España e Irlanda habiendo tomado caminos diferentes del resto desde un punto muy temprano. La unidad de la Unión Europea, para mí, en realidad, parece estar erosionándose. ¿O cómo lo ves tú? seems to be eroding, or how do you view this? I think that's eroding. Yeah. Even, Italy, they are saying, okay, Creo que eso se está erosionando. Incluso Italia está diciendo abiertamente, no enviaremos soldados a Ucrania de ninguna forma. Y creo que hay fisuras, pero ahora mismo, solo Hungría e Italia no son suficientes. I think that Creo que primero tiene que producirse un cambio positivo en los países europeos más grandes. I think the first Pienso que el primero en esta línea es Francia. French El presidente francés es, ¿cómo decirlo?, un chiste. Un día dice una cosa, al día siguiente dice lo contrario. opposite. Creo que debería haber una situación diferente en Francia y también en Alemania. El problema en Europa es que los partidos conservadores están más o menos dedicados a la paz en Ucrania, a terminar la guerra, pero los viejos partidos liberales clásicos, que ahora están en el poder en Europa, están a favor de la guerra con Rusia. Esto es una especie de contradicción. For the war with Russia. This is some kind of contradiction. And I don't know what will happen. I think that in Europe, No sé qué va a pasar. Creo que en Europa vamos a tener una situación terrible, y no podemos permitir lo que yo veo como el rearme de Alemania. Esto es lo que está ocurriendo en Alemania. Es muy peligroso. Es ahora la tercera vez en los últimos 100 años que Alemania se rearma. El canciller alemán dijo que Alemania tendrá el ejército más fuerte de Europa. Esto es muy peligroso.
Algunos políticos en Alemania también sueñan con armas atómicas. Lo que ocurre ahora en Irán también podría influir en si los alemanes deciden obtener armas atómicas, quizás también los coreanos y otros países del mundo, porque ahora queda muy claro que si posees armas atómicas, nadie puede atacarte, nadie puede tratar contigo. Esto también podría ser una situación cambiante en Europa. No sé cómo podríamos obligar a los líderes europeos a cambiar la situación. ¿Sabes por qué? Porque el movimiento pacifista en Europa es muy débil. Ese es el problema, también en Estados Unidos. Creo que tiene que ocurrir algo terrible para que los europeos comprendan que hemos cambiado completamente la situación y que nuestro futuro no está en el armamento. Porque 2 veces nuestro esto es una situación terrible a causa del armamento. Y espero que no repitamos esto por tercera vez. Yo también lo espero. Pero lamentablemente, lo que también estamos viendo en la Unión Europea es un impulso creciente hacia tendencias autoritarias dentro de los países que afirman estar defendiendo la democracia. Estamos viendo cómo los alemanes están considerando ilegalizar a su principal partido de oposición, la AfD. Vimos que en Rumanía hubo una elección presidencial muy problemática, donde al favorito simplemente se le prohibió presentarse por razones muy poco convincentes. Y esto fue muy problemático. También tuve una conversación con colegas de Polonia que dijeron, mira, en Polonia también, el gobierno actual está reprimiendo la disidencia política. Vemos a Kaja Kallas, la jefa de política exterior, que ahora ha incluido a 2 periodistas alemanes, ciudadanos alemanes residentes en Rusia, en el paquete de sanciones. Esto es un desarrollo preocupante. Pero ¿sabes cuál es mi opinión? Si la Unión Europea se convierte en una organización autocrática, creo que eso será el principio del fin de Europa. Lo que también es muy peligroso es que, en la última resolución adoptada por el Parlamento Europeo, había un artículo que decía que la Unión Europea debería pasar del consenso a la mayoría cualificada. Esto es muy peligroso, especialmente para los países pequeños, porque ahora podríamos tener 1 o 3 países europeos líderes decidiendo el destino de la Unión Europea, y todos los demás estados pequeños serían simplemente observadores. Esta es una tendencia que ahora es favorecida por los países más grandes y también por la mayoría en la Comisión Europea, especialmente por el presidente de la Comisión Europea. Creo que debemos evitar esto. La Unión Europea se inició como un proyecto económico, un proyecto pacífico, y ahora estamos convirtiéndonos casi en una organización medio OTAN. Esto podría ser muy peligroso. Además, no podemos permitir que nos convirtamos solo en observadores y que solo Alemania y quizá Francia y tal vez un tercer país decidan el futuro de la Unión Europea. Si esto ocurre, creo que será el fin de la Unión Europea. Entonces, tu propio país, Eslovenia, ¿cuál ha sido tu experiencia como un miembro pequeño y nuevo de la Unión Europea? Hasta ahora, ya sabes, éramos los mejores alumnos. Nuestros políticos hacían todo lo que les ordenaba Bruselas. Y además, nuestra sociedad está dividida. Los partidos conservadores y de derechas apoyan completamente a la Comisión de Bruselas. Los partidos liberales también. Tampoco tenemos políticos con una visión a largo plazo de lo que puede suceder. Ser pequeño tampoco puede ser bueno porque no tienes suficiente poder para impulsar algo. ¿Qué ha pasado? Nuestra presidenta dijo en el Parlamento Europeo, fue la primera política de más alto rango en Europa en utilizar la palabra genocidio para lo que estaba ocurriendo en Gaza. Ningún otro político en Europa ha utilizado esta palabra todavía. Pero ella dijo, ya sabes, que esto era un genocidio y lo que está ocurriendo. Ninguna reacción. Si, por ejemplo, un canciller alemán dijera en el Parlamento Europeo que esto es un genocidio, creo que habría una revisión completa de la política europea.
Por lo tanto, como países pequeños no tenemos suficiente influencia. Creo que el mayor error de nuestra diplomacia es que no formamos una coalición de algunos países europeos pequeños y medianos para estar unidos. Porque ahora, lo que dicen los alemanes es ley. Y por ejemplo, los franceses, o quizás los italianos, pero los demás solo estamos observando. Creo que tenemos que formar una nueva coalición, partidos pequeños, para que tengamos una voz más fuerte, porque no podemos permitir que nos quiten el consenso. Porque la promesa es que es un club democrático, ¿verdad? Y todos tienen los mismos derechos. Pero como me explicó una vez Evariste Bartolo, el exministro de Asuntos Exteriores de Malta, la Unión Europea es como un tren antiguo con 3 clases, y según el tamaño te sientas en la primera, segunda o tercera, y la mayoría de los estados se sientan en la tercera. Pero ¿cuál es todavía la atracción para Eslovenia? No creo que nadie en Eslovenia piense en una salida de la Unión Europea, ¿verdad? Sigue habiendo un beneficio general. Pero si comparas el beneficio de hoy con el beneficio cuando Eslovenia se unió, ¿sigue siendo el mismo cálculo o esto ha cambiado? Creo que para nosotros, la existencia de la Unión Europea es una condición sine qua non. ¿Sabes? La Unión Europea ha traído muchas cosas muy positivas, incluido el desarrollo económico y demás, en Europa. Para nosotros es esencial que la Unión Europea siga siendo una organización democrática y próspera. Pero por otro lado, si la Unión Europea desapareciera o se desintegrara, podría ser el comienzo de una nueva era de guerra en Europa. Y ya sabes, seríamos atacados por Rusia. Lo siento, podríamos ser atacados por los países vecinos, porque Eslovenia ha tenido una historia desafortunada. A lo largo de nuestra historia, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, fuimos divididos por diferentes países vecinos, y esto podría volver a ocurrir. Por lo tanto, para nosotros es esencial que la Unión Europea permanezca y siga siendo una organización próspera y fuerte. La tendencia que se está dando en Europa, donde solo los países más grandes deciden el destino de toda la Unión Europea, es muy peligrosa. En teoría, la Unión Europea todavía tiene un gran potencial para aliviar los conflictos. Por ejemplo, la cuestión de Irlanda del Norte prácticamente desapareció cuando tanto el Reino Unido como Irlanda formaban parte de la Unión Europea. Simplemente desapareció. En teoría, si Serbia y Kosovo se unieran a la Unión Europea, ese problema también se vería básicamente aliviado. Se podrían europeizar estos conflictos, pero en la práctica, esto parece estar muy lejos. ¿No es así? Si la Unión Europea desapareciera, lo cual espero que no ocurra, marcaría el inicio de una nueva serie de pequeñas crisis. Todos los problemas del pasado volverían a surgir. Además, en lo que respecta a los Balcanes son muy inestables, y me temo que si y cuando termine la guerra en Ucrania, aparecerá una nueva crisis en los Balcanes, porque la región se está volviendo muy inestable. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, ¿por qué demonios decidió el gobierno británico firmar un acuerdo de armas con Bosnia y Herzegovina? ¿Para qué lo necesitan? En mi opinión, es para interferir en los asuntos europeos con el MI6 y no sé qué otras fuerzas. En segundo lugar, por ejemplo, Croacia firmó un acuerdo de cooperación militar con Kosovo, Albania y Bulgaria. ¿Para qué demonios necesitamos ese tipo de cooperación militar? Y luego, por otro lado, Serbia firmó un acuerdo militar con Hungría. Esto es extraño. En lugar de una cooperación más fuerte, en los Balcanes estamos poniendo más énfasis en la cooperación militar. Eso significa que todos se están preparando para la guerra. Esta no es una buena situación. Si miras lo que está ocurriendo, Serbia está rodeada de países europeos, de países de la OTAN. ¿Cuál es el problema con Serbia? Lo que ocurre en Serbia es que, por un lado, la gente está harta de la corrupción y la ineficacia del gobierno. Pero por otro lado, creo que la situación no está muy clara.
También podría ser que estas manifestaciones sean algún tipo de revolución de colores en la que han intervenido algunos países extranjeros. which was interfered by some foreign countries, you know. Therefore, I am really afraid. Por lo tanto, realmente temo que ahora los Balcanes, que en la historia fueron un polvorín, puedan volver a experimentar esto. Espero que la Comisión Europea preste mucha más atención a los Balcanes y que fomente y acelere el proceso para que estos países balcánicos se conviertan en miembros de la Unión Europea lo antes posible, porque esta es la única manera de lograr una situación pacífica y evitar la injerencia extranjera. Debemos admitir que, en la zona de los Balcanes actualmente, existen conflictos entre, permítame decirlo, servicios secretos de potencias extranjeras, especialmente las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Todas compiten por tener la mayor influencia en los países balcánicos. The most influence on the Balkan countries. I wasn't aware that there are security. No sabía que se están haciendo acuerdos de seguridad con diferentes países balcánicos por parte de fuerzas externas, tanto dentro como fuera de la UE. Eso realmente es una novedad para mí, pero tienes toda la razón. ¿Por qué tendría el Reino Unido acuerdos militares con Bosnia y Herzegovina? Y esto me recuerda mucho a la acumulación de alianzas en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, que finalmente comenzó en los Balcanes. Quiero decir, la historia europea, la historia de los Balcanes, es la historia de Europa. Siempre ha sido un punto clave para lo que ocurre políticamente en otros lugares. Se están firmando actualmente otros acuerdos militares de este tipo. Es decir, ¿existen acuerdos militares entre Rusia y Serbia o algo por el estilo? Between Russia and Serbia or something the like happening? No. Russians, you know. No. Los rusos, ya sabes, son pro-serbios. Y creo que la cuestión principal es, ¿permanecerá Serbia en la órbita rusa o en la europea o estadounidense? Porque también, lo que ocurrió en el pasado fue que cuando Kosovo se convirtió en un país independiente, eso fue una secesión. Y Kosovo se convirtió en un país independiente sin ningún tipo de referéndum ni nada parecido. Por ejemplo, Crimea en Rusia, o mejor dicho en Ucrania, tuvo un referéndum. Y Occidente no admite que Crimea sea parte de Rusia, aunque hayan tenido un referéndum y demás. Pero Kosovo se convirtió en un país independiente sin ningún tipo de referéndum. Simplemente decidieron separarse, que Kosovo sería un país independiente. Esa fue una decisión especialmente impulsada por Estados Unidos. Especially by United States. Yeah, this is the hypocrisy, right? And this hypocrisy is what Sí, esta es la hipocresía, ¿verdad? Esta hipocresía es lo que está siendo observada y comprendida ahora mismo por gran parte del mundo, excepto por los europeos. Pero ya sabes, los países sudamericanos, africanos y asiáticos ven esto y realmente perciben las inconsistencias, la manera inconsistente en la que actúan los europeos. ¿Crees, sin embargo, que fuerzas externas como China y la ASEAN podrían en el futuro aportar mejores ideas, como cuando los chinos propusieron una idea para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania? Presentaron un plan de 10 puntos. Ninguno lo adoptó, pero en realidad fue bien recibido tanto en Moscú como en Ucrania. Ambos agradecieron a China. ¿Tienes alguna esperanza en que otros estados como los BRICS puedan ayudarnos a los europeos a llevarnos un poco mejor en nuestro propio continente? to get along a little bit better on our own continent. I hope so, but also BRICS, you know. Eso espero. Pero también con los BRICS, ya sabes, los chinos tienen esta ideología confuciana de la armonía, lo cual es bueno. Pero por otro lado, existen problemas entre India y China. Los BRICS no pueden reaccionar ahora. Primero, tienen que resolver todos sus problemas internos antes de poder influir positivamente en otros países, pero especialmente China. En Europa, existe el Grupo 16+1, que es un grupo de países de Europa Central y del Este que tienen un acuerdo especial de cooperación con China. Esto está funcionando muy bien. Pero la Comisión Europea no se mostró muy animada con estos grupos porque dijeron que China está interfiriendo en los asuntos internos de los países europeos. Pero ¿de qué manera? Por ejemplo, los chinos están construyendo infraestructuras en Serbia,
en Croacia y en otras partes. Creo que la Unión Europea también debería fomentar este tipo de cooperación porque ayuda a que todos estos países se desarrollen más. Pienso que Bruselas no está prestando suficiente atención a las zonas menos desarrolladas de la Unión Europea, y esto es especialmente cierto en el sur de los Balcanes. Hay grandes diferencias y China está ayudando. Por lo tanto, China se está volviendo muy popular, cada vez más popular, porque la gente ve que están construyendo infraestructuras. Esto no ocurre solo en los Balcanes, sino en todo el mundo. Not only in the Balkans, but all over the world. Chinese has also, they are accused for neo-imperialism. A los chinos también se les acusa de neoimperialismo. ¿Por qué? Porque si los países están construyendo, por ejemplo, en Sri Lanka, un puerto, obtienen muchos préstamos y no pueden devolverlos. Esto podría ser un problema. Pero este no es un problema solo de China. También es un problema de estos gobiernos. ¿Por qué? Porque creo que los chinos, ese es el problema, la duración de los préstamos no debería ser de 10 años, sino de 20 o 30 años para los países menos desarrollados. Ese es el problema. Por lo demás, lo que están haciendo los chinos es muy positivo. Por ejemplo, ahora en unos pocos años terminarán el ferrocarril transafricano, sin pronunciamiento oficial. Yeah, the way that Sí, la forma en que China está llevando a cabo estas inversiones extranjeras, tanto inversiones extranjeras directas como ayuda oficial al desarrollo, en realidad ambas están orientadas a ayudar a otros estados con su infraestructura. Y la acusación de trampa de deuda por parte de Occidente hacia China es simplemente ridícula, porque así es como los países occidentales, durante mucho tiempo, a través del FMI y el Banco Mundial, ejercieron y siguen ejerciendo un poder extremo sobre los estados en desarrollo, asegurándose de que reciban suficiente dinero para volverse dependientes, pero no lo suficiente como para poder devolverlo. Pero quizá, como último punto, ¿cuál es tu predicción para los países BRICS? ¿Y cómo crees que la existencia de los BRICS cambiará la forma en que los europeos actúan en este continente euroasiático compartido? on this, shared Eurasian continent. I think that this is some kind of Creo que esto es una especie de nuevo movimiento de alineación. Creo que esto es el futuro, porque son muy pacíficos y están intentando desarrollar el mundo entero, prestando mucha atención a los países menos desarrollados. Por ejemplo, China fue el primer país en erradicar las regiones más pobres que tenía, y están siguiendo la misma receta en otros países, especialmente en África, que es el siguiente en la lista. Por supuesto, los países BRICS tienen algunos problemas internos, pero creo que habrá un nuevo sistema. Creo que BRICS, en 5 o 10 años, tendrá su propio sistema. Pero por ahora, depende. But now it depends if there will be a common new world. Si va a haber un nuevo orden mundial común, con Occidente y los BRICS juntos, o si los estadounidenses no admitirán que tienen que cambiar su actitud, entonces habrá dos órdenes mundiales. Uno, el orden mundial occidental y el orden mundial de los BRICS. Pero los BRICS serán mucho más fuertes porque Occidente representa solo el 10 o 11% de la población mundial, y el resto son los BRICS. Y el PIB de los BRICS está creciendo y creciendo. Creo que Occidente se verá obligado a empezar a cooperar con China y con los BRICS, especialmente porque estos países ahora están alcanzando un nivel tecnológico muy avanzado, en algunos casos incluso más avanzado que los países occidentales. Creo que ahora nosotros en Occidente estamos en el lado perdedor. Si nuestros políticos no se dan cuenta de que tenemos que unirnos a ellos, entonces será el fin, creo. Därför krävs det influenser få en överensstämmelse till det Sverige. Influence of Europe in the international relations. I see it like you. Yes, Lo veo como tú. Sí. Hasta que no haya más cooperación y, en última instancia, la adhesión de los estados europeos a los BRICS, Europa se quedará atrás y se convertirá en el rincón olvidado del mundo. Pero, Dr. Uroš Lipuščák, para las personas que quieran encontrar sus escritos, ¿dónde deberían ir? ¿Dónde pueden encontrarle? Writing, where should they go? Where should they find you? I am on, Solo estoy en Facebook. Soy un colaborador habitual en Facebook porque estoy a favor de la paz. Estoy en contra de la guerra.
Estoy en contra de la Comisión Europea y de estas tendencias autocráticas. Nuestro país es tan pequeño, y creo que algunos partidos principales me impiden aparecer más en los medios nacionales convencionales, porque no estoy en línea con la política oficial, como puedes entender por lo que he dicho. Soy bastante crítico. Desde el principio decíamos que deberíamos empezar a dialogar con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania, y así sucesivamente. Y la gente y los principales políticos favorecían la línea de Bruselas de ir a la guerra contra Rusia el tiempo que fuera necesario. Por eso, en parte del establishment político en Eslovenia, soy persona non grata. Muchos de nosotros lo somos, pero incluiré el enlace a tu perfil de Facebook en la descripción de este video para que la gente pueda ponerse en contacto contigo. Dr. Uroš Lipušek, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias.